Bien, entonces como les señalaba, muchachas y muchachos, el texto nos sirve justamente para ilustrar, para graficar cómo funciona el discurso argumentativo o la complejidad que éste puede tener, no solo en la incorporación de los elementos propios de este discurso, sino que además también podemos decir en relación a la combinación de recursos. Sea, por un lado está la inclusión de las fases, de los elementos, ¿verdad?, característicos de este discurso, pero además inmediatamente se rompe con esta idea de que los discursos tienen que ir por una sola línea o que tienen que ser solamente convencer o tienen que ser solamente persuadir, más allá de la finalidad, que en el fondo lo vamos a evaluar una vez que el discurso ya se haya producido, una vez que el discurso ya exista, podamos utilizarlo como materia de análisis, pero durante su producción, estoy pensando en los discursos orales, ¿verdad? Discursos argumentativos orales, en los debates, en las discusiones, es muy baja la posibilidad de regular estos elementos porque van surgiendo. Y ahora, en la existencia de los textos, ¿verdad?, escritos, también podemos ver cómo se van combinando un lenguaje retórico, un lenguaje que está directamente entonces enfocado en que el lector se sienta abrumado, se sienta quizás sobrepasado, conmovido, agradado, ¿verdad? Pienso, por ejemplo, acá en la utilización de esforzados seres humanos radicados en extramuros, o sea, un lenguaje muy, 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 muy adornado para lo que estoy o lo que quiero expresar. Y por otro lado también tengo un lenguaje que es pragmático, un lenguaje que es directo, ¿verdad? Eh, que es conciso. O sea, fíjese la idea que viene después de la oposición, entonces la idea está expresada de una manera muy sucinta, muy precisa, constituye la base de nuestra identidad en vía de extinguirse, que contiene, ¿verdad?, la valoración central del emisor en este texto en términos de idea, y posteriormente o seguidamente, sin mediar nada más, el argumento, debido a argumento instrumental. En Planteo el tema, hago una introducción bastante retórica, bastante afectiva, que me permite plantear mi idea, que me permite entonces fijar el problema, fijar mi idea, lo que yo pienso al respecto, y que me permite fundamentarlo entonces inmediatamente a través de un argumento racional de tipo instrumental. Aserción lógica racional de certeza, argumento racional instrumental. Problematización. ¿Mm? Entonces, aquello. Y posteriormente, la utilización nuevamente del recurso retórico, del recurso afectivo, hacia donde se dirige este discurso, pero que a continuación entrega entonces datos que podemos ir y verificar en la realidad, es decir, como argumento racional sintomático y algún argumento que viene a reforzar la estructura entonces desarrollada líneas arriba en esta argumentación. Entonces, si yo quisiera llevar este discurso a un esquema argumentativo, tendría que decir entonces que este discurso tiene, por un lado, entonces, un tema, que es lo que aparece al inicio, tiene un lenguaje que al mismo tiempo es retórico, ¿verdad? Un lenguaje figurado, acaso no literario, pero que al mismo tiempo que tiene ese lenguaje retórico, tiene un lenguaje bastante preciso, un lenguaje práctico o pragmático, ¿m? Que apunta o se dirige inmediatamente entonces a lo que estoy señalando. Posteriormente entonces hay una problematización de la realidad, en este caso de nuestro tema.
que es la idea entonces que se está dibujando previamente en el discurso, ¿verdad? Cuando nos dice que estos elementos que constituyen la base de nuestra identidad están en vías de extinguirse. El abandono, idea que está implícita, así como la idea de riesgo y de riesgo cultural, porque el enfoque que se le está dando acá al texto tiene que ver con el valor cultural de Arica. ¿Mm? Inclusive lo acotamos más, si bien se habla del territorio, el territorio entonces está allí o aparece allí en virtud de su valor cultural. ¿Mm? Y entonces la idea, entonces, la afirmación central de esto, que por un lado tiene una fuerza cuando dice base de nuestra identidad en riesgo de extinguirse. ¿Mm? Si lo pudiéramos traducir entonces, sería algo más o menos así. La idea de Arica como del patrimonio cultural y territorial, entonces, de Arica, que es base de nuestra identidad, está en riesgo de extinguirse. Si yo llevo entonces la tesis, ojo con eso, la idea de la comprensión es la idea de un procesamiento sobre el texto, que es lo que estamos haciendo acá, donde tenemos que aparece en un solo elemento, ¿cierto? Tanto el problema como la tesis, al analizarlo, al ordenarlo, que hacemos entonces justamente aquello. Y después entonces tenemos la argumentación. ¿Mm? Y allí es bastante precisa cuando dice carencia de una política patrimonial. Que proteja su entorno en beneficio de la educación y el turismo, ¿cierto? Pero en esencia es la carencia de una política patrimonial. Y esa política patrimonial, este argumento entonces es el que evidencia, fíjense ustedes cómo se conecta el argumento con la realidad al verificarse la idea del abandono, la idea del riesgo cultural, en ese esquema que nosotros hemos conversado ya de manera previa. A este le podríamos poner argumento número 1. Y después, o como refuerzo, ¿verdad? De esta idea, de esta problematización, de esta tesis de que está en riesgo de extinguirse como otro argumento donde puedo ver la carencia de la política patrimonial que refleja entonces este riesgo, que refleja a su vez este abandono como problema, entonces aparece el argumento siguiente que da cuenta entonces de la destrucción y abandono del Cerro Sombrero, ¿cierto? Ya como si este argumento número 1 era un argumento instrumental, ¿cierto? Nuestro argumento número 2 es un argumento sintomático, que está unido, y esto es lo interesante y lo novedoso que vamos a unir, que está unido, que está ligado entonces a la idea de una carencia, la carencia de una política patrimonial. La idea de la destrucción y el abandono del Cerro Sombrero viene a mostrarnos la carencia de una política patrimonial en el cuidado de Arica como base de nuestra identidad. Por eso es que este argumento sería un argumento 1.1, es decir, un argumento que depende del argumento central.
Este tipo de esquemas los vamos a ver más adelante, pero por lo pronto me interesa que vean esta relación. El argumento sintomático no es un argumento independiente, sino que es un argumento que está amarrado a la idea de la carencia de una política patrimonial. Por eso podríamos decir que es un subargumento. Pero como les decía, esos son elementos, son recursos que vamos a ver o que vamos a ir profundizando. Por ahora me interesa que sean ustedes capaces entonces de ir reconociendo aquellos elementos que son parte de la argumentación, que no solo los vayan identificando, sino que además también tengan la capacidad de ir clasificándolos de acuerdo entonces a los recursos lingüísticos y argumentativos que hemos ido entregando. Bien, bien muchachos, no se olviden entonces de lo importante que es el discurso argumentativo, de cómo nos sirve de su utilización cotidiana, de su valor democrático, ¿verdad? Y esta razón dialógica que en él se encuentra. Pues bien, como siempre, cualquier duda o consulta me la pueden hacer llegar. Espero que les sirva, que estén bien en clases, solucionamos alguna duda también y a través de las guías no pierdan la ejercitación. Que estén bien, cuídense, nos vemos pronto, ojalá.